Hola chiquilines, vamos a ver ahora el enunciado del teorema del coseno y alguna aplicación del mismo. Bueno, acá tenemos el enunciado, dice que en todo triángulo ABC, ya ahí arrancamos a hacer una observación, esta propiedad se cumple sea cual sea el triángulo, no tiene que cumplir ninguna particularidad. Todos los triángulos cumplen estas propiedades que vamos a ver. El cuadrado de la medida de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados menos el doble producto de las medidas de sus medidas por el coseno del ángulo que determina. Bueno, parece un trabalenguas, pero vamos a analizar un poquito si lo pasamos a la formulita, qué es lo que significa. Acá tenemos un triángulo ABC cualquiera. Recordemos que si lo nombramos con determinadas letras en los vértices, la misma letra la usamos para el lado opuesto. O sea, si este vértice es A, el lado opuesto también se llama A. Los vértices con mayúscula y los lados con minúscula. C, lado opuesto C. Vértice B, lado opuesto B. Nombrándolo así, entonces, podemos decir que el cuadrado de la medida de un lado, acá vamos a arrancar con A, al cuadrado, el que está acá en verde, ¿ah? Es igual a la suma, y acá tenemos la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados. Los otros dos lados son B y C. Menos el doble producto, el doble multiplico por 2, ¿tá? El doble producto de sus medidas, de B por C, que son los que usamos acá, B y C, por el coseno del ángulo que determinan, porque el lado B y el lado C determinan este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo en A. ¿Tá? Este es el ángulo en A. Acá se me movió, perdón. Bueno, y la idea, acá, el ángulo en A, sería este. Fíjense que la idea entonces es que esta misma condición se cumple si en vez de tomar el lado A, tomamos el lado B. ¿Sí? Si considero el lado B, ¿ah? Ahí va a ser que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Vieron que si acá uso el lado B, acá voy a estar usando el coseno B del ángulo B. ¿Tá? Bueno, las tres fórmulas, lo mismo con el lado C, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de A por B por el coseno de C. ¿Tá? Este sería el ángulo en C y este sería el ángulo en B. Bueno, ¿cuándo podemos aplicar el teorema del coseno? ¿Ah? Y aquí vamos a las posibles aplicaciones. Recordemos que resolver un triángulo, lo habíamos hablado cuando cuando vimos el enunciado del teorema de coseno y comentamos las aplicaciones. Bueno, resolver un triángulo significa hallar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos. Entonces, a veces tengo algunos de esos datos nada más y me piden resolver un triángulo. Eso significa hallar las medidas de los elementos restantes. Y esto es muy útil cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido. Por ejemplo, si conozco el lado B y el A y el ángulo comprendido, el ángulo C. Esa podría ser una situación donde me sirve porque podría hallar los restantes elementos usando el teorema del coseno. Otra situación es resolver un triángulo cuando conocemos solo los tres lados. Si conozco los tres lados, me estaría faltando averiguar los tres ángulos. Y el teorema del coseno me sirve para hallar justamente los tres ángulos. Bueno, y para ello vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos por acá. ¿Ah? Ahí. Bueno, acá tenemos un caso en donde queremos resolver el triángulo, este que tenemos acá, ABC, conociendo estos siguientes datos. Conozco los tres lados. El lado en A que es 12, el lado en B que es 16 y el lado en C que es 10.
Fíjense, si el triángulo hacemos una figura de análisis, A, B, C, si este es el vértice A, el lado A es el opuesto, este es 12. Si el lado B es 16, es el opuesto al vértice B, y el lado C es 10, es el opuesto al vértice C. Una vez que tenemos la figura de análisis, observamos que lo que nosotros queremos averiguar son los tres ángulos para resolver el triángulo. Entonces, vamos a primero tratar de hallar el ángulo en A. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo en A? Bueno, observemos que conozco los tres lados. ¿Ah? Y la propiedad que vamos a usar es el teorema del coseno. Fíjense en esta igualdad que nos planteaba el teorema del coseno. Tengo A, tengo B, tengo C. B y C dijimos que lo teníamos y me estaría faltando solo averiguar el coseno de A. Que además, si yo logro averiguar el coseno de A, puedo averiguar el ángulo en A. ¿Ah? Entonces vamos a usar esto porque en realidad, si observamos, nos quedaría una única incógnita que sería el ángulo en A. Y sustituimos. A es 12, bueno, lo ponemos acá. 12 al cuadrado es igual. B es 16, lo tenemos acá. 16 al cuadrado más C al cuadrado, que es 10, menos 2, acá dice por B por C, entonces por 16 por 10. Por coseno de A, que es lo único que no conozco. Esto no lo conozco, lo demás lo conozco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar el coseno de A. Y acá es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Tá? Si quieren pueden operar un poquito, vieron que acá está operado, 12 al cuadrado, pusimos el resultado, 16 al cuadrado, 10 al cuadrado, y bueno, y acá multiplicamos, menos 2 por 16 por 10. Cuidado cuando despejamos, porque acá tenemos tres términos. Entonces, lo primero que vamos a transponer es el 256 y el 100, que los vamos a pasar restando. Vieron acá, 144 menos 256 menos 100. Y este menos 320 está multiplicando al coseno de A. Entonces va a pasar, lo vamos a transponer, dividiendo. ¿Ah? Entonces, incluso esto, si ustedes quieren, lo pueden sumar primero y después lo pasan restando, ¿no? Eso como ustedes quieran. Pero lo importante es que primero estos dos sumados o no pasarían restando y este lo transponemos dividiendo. Nos queda que el coseno de A surge de hacer esta operación, la hacemos y ahí nos queda que el coseno de A nos dio esto. Recuerden que aún no he hallado el ángulo en A, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la inversa de la función coseno, que con la calculadora lo que hacíamos era poner shift coseno de este numerito que nos había dado esta operación, shift coseno de este numerito, y ahí nos va a dar, creo que nos da 48,5 y algo. Vamos a admitir redondear en grados, ¿tá? Para no estar trabajando con los minutos y los segundos, en la medida de la amplitud de los ángulos. Entonces lo que hacemos es, vamos a redondear. Si dio 48,5 y algo, redondeamos, en ese caso como es 5 o más el numerito que tenemos después de la coma, lo que hacemos es redondear por exceso, 49 grados. Bueno, ahora sabemos que el ángulo en A, este que está acá, es 49 grados. Buenísimo. Necesitamos hallar los otros dos ángulos. Bueno, lo que hacemos es volver a aplicar el teorema del coseno, pero ahora vamos a tratar de averiguar el ángulo en B, este ángulo que tenemos acá. ¿Ah? Vamos a cambiar acá de color, el ángulo en B. Planteamos entonces la igualdad, B al cuadrado, la que tiene como incógnita el ángulo en B. Todo lo mismo, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por coseno de B. Sustituimos y despejamos de la misma manera, recordando estos dos que los transponemos restando, el menos 240, lo transponemos dividiendo. Coseno de B es menos 0,05. Hacemos la inversa de coseno con shift o segunda función, depende de la calculadora, de menos 0,05. Y ahí nos da 93 grados.
Una vez que obtenemos que este es 93 grados, yo dije lo mismo, en realidad es de forma análoga, ¿no? Hacemos lo mismo pero con diferentes números. Una vez que obtenemos el otro ángulo, no es necesario que para el tercer ángulo volvamos a hacer todo lo mismo. Si hacen todo lo mismo van a llegar, pero en realidad recuerden que la suma de los tres ángulos de todo triángulo es 180 grados. Y si ya conozco dos, lo que hago es sumo estos dos y se los resto a 180. Y acá tenemos ese planteo, ¿ah? Para el ángulo en C. A 180 le resto 93 más 49 y ahí me va a dar el tercer ángulo. En ese caso nos quedó resuelto el triángulo. ¿Por qué? Porque como decíamos, resolverlo implica hallar las medidas de todos los ángulos y lados. Nos faltaban los ángulos, ahí los hallamos. Bueno, veamos el ejemplo 2. La siguiente situación en donde podemos aplicar el teorema del coseno. Dice, resolver el siguiente triángulo conociendo estos datos. Conocemos el lado B. ¿Ah? El lado B es este que tenemos acá. Conocemos el lado A, que es 7, que tenemos acá, y el ángulo en C. Un caso en donde conozco dos lados y el ángulo comprendido. Ideal para averiguar los restantes elementos usando el teorema del coseno. Planteamos, como conozco el ángulo en C, voy a tener que usar esta relación, la que tiene el coseno de C, porque es el único ángulo que conozco. Y conozco los dos lados que comprendidos determinan ese ángulo. Entonces vamos a plantear esta relación, la de C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por coseno de C. Y ahí sustituimos. Fíjense que C al cuadrado es igual. Conozco A, conozco B. Otra vez A y B aparecen en la fórmula, que están acá, por coseno de C, coseno de 40. Y lo que hacemos es sustituir por los datos que tenemos. Y fíjense que la única incógnita es C. Toda esta cuenta, ¿sí? Acá está hecha en pedacitos, pero ustedes pueden meter todo este chorizo en la calculadora, ¿está? Y ahí ya les va a dar que C al cuadrado es lo mismo que 291,1. Acá está redondeado porque da con 0, 7 y algo, ¿tá? Lo redondeamos un lugar después de la coma. Y el tema es que todavía no conozco C, porque acá dice C al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos raíz cuadrada a este valorcito para poder determinar cuánto mide C. Una vez que aplicamos raíz cuadrada da 17 y algo, acá estamos redondeando, ¿sí? Así que la medida del lado C, que es este, C, es 17. Es una chanchada como que me quedan los números, pero creo que puede ayudar un poquito igual tenerlos anotados. Así que conozco los tres lados. Ahora que conozco los tres lados y un ángulo, puedo o utilizar el teorema del coseno de nuevo para averiguar alguno de los otros ángulos, o aplicar el teorema del seno. En realidad acá tenemos como diferentes caminos para seguir el que nos resulte más cómodo. El teorema del seno en realidad generalmente les resulta más práctico por cómo queda el planteo, cómo queda la ecuación, digamos. Pero eso es a gusto del consumidor. Háganlo como quieran. Acá el ejemplo es con teorema del seno. Y bueno, el objetivo en este caso sería averiguar el ángulo en A. El ángulo en A, este que está acá. Entonces planteamos A, que lo conocemos, sobre seno de A, C sobre seno de C. Despejamos y por allí, esto es lo último que quiero decir, que se termina el tiempo del video, es que cuando hacemos la inversa de seno, la calculadora da 15. Pero el seno de 15 y de 165 tienen el mismo seno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Que tengo que fijarme que 165 no me sirve, pues si esto midiera 165 más 40, ¿tá? Eso suma más de 180. Entonces, esa opción no me sirve el ángulo de 15 grados. ¿Tá? Y para hallar el ángulo restante, ¿tá? Hacemos 180 menos la suma de los otros dos ángulos.
Si tienen dudas sobre esto, me mandan preguntas porque se me